Buen día, hoy voy a hablarles sobre las ramas ocupacionales del área sociológica de la clasificación de ocupaciones de la sabiduría universal de Pimentel. Yo soy el licenciado Carlos Pimentel y voy a hablarles de cuáles son las ramas ocupacionales del área sociológica. Y me baso en mi COSUP, que es mi clasificación de ocupaciones de la sabiduría universal de Pimentel, que es una clasificación de todas las ocupaciones que hay, de todas, porque he visto muchas clasificaciones de actividades, pero son imprecisas, son desiguales, desequilibradas, imprecisas, y propiamente no sirven como clasificaciones. La mía sí es una clasificación que abarca todo, pero con una precisión de conceptos que no la tienen otras. Esta clasificación de ocupaciones de la sabiduría universal de Pimentel dice que hay 12 áreas ocupacionales. Cada área ocupacional tiene a su vez 12 ramas ocupacionales. Por lo tanto, son 144 ramas ocupacionales. Y cada rama ocupacional tiene muchas ocupaciones. Décimas, centésimas, miles o cientos de ocupaciones. Si te gusta este video, al terminar el mismo va a aparecer el logotipo de suscribirte. Dale un clic a ese logotipo para que quedes inscrito en mi canal Carlos de Jesús Pimentel en YouTube, y por medio de la cual vas a recibir mucha información sobre ciencia, religión, arte, deporte, política, historia, filosofía, valores humanos, misticismo, diferentes actividades como ciencia, biología, cuestiones diversas, culturales, y sobre todo de mi sistema SAT universal, que se basa en el universalismo que yo fundé. Y es bueno que lo hagas porque no es suficiente que a mucha gente le gusten los deportes y las artes. O sea, ver el fútbol y escuchar música popular es bonito, a mí me gusta, pero no es suficiente para una persona que quiera ser una persona culta, con valores humanos elevados. Entonces, en este canal vas a adquirir todo esto. Me baso mucho en mi libro para este tema, en uno de mis libros que he escrito, porque tengo escritos más de 100 libros, y uno de ellos es este que se llama Pimentría Universal 2001, que habla de los 2001 personajes más valiosos de la humanidad. Y digo más valiosos, no solamente populares, porque aquí hablo de personajes que no son populares, pero son muy valiosos. Por ejemplo, el que inventó el plástico, el que inventó el acero, el que inventó el taladro dental, el estetoscopio. O sea, mucha gente ni sabe quiénes son y le interesan. Le interesan nada más los personajes populares como futbolistas, cantantes, que también aparecen en mi libro, pero aparecen todas las ocupaciones. Y digo los más valiosos. Entonces, este libro, Pimentría Universal 2001, lo puedes encontrar en Amazon, en Carlos de Jesús Pimentel Flores. Este libro que es interesantísimo porque habla de todas las ocupaciones humanas
con los personajes más valiosos en cada una de ellas. Voy a hablarles de las ramas ocupacionales del área sociológica. Área sociológica o de las ciencias sociales. Entonces, la rama número 1 es, pues, la sociología, ¿verdad? La ciencia de la sociología. La rama número 2, la rama de la demografía, o sea, la cantidad de gente que vive en las diferentes partes del mundo, con otras cosas más, por supuesto. Tercera rama ocupacional, el socialismo, que se basa propiamente en el marxismo, porque aunque sería sociología, tiene una especificidad tan propia y tan extensa, el marxismo, que es toda una rama ocupacional. Número 4, las ciencias de la comunicación social o de la comunicación, entre ellas el periodismo. Siguiente rama ocupacional, la historia universal. O sea, de lo que pasa en todo el mundo a través de los tiempos. Siguiente rama ocupacional del área sociológica es las historias regionales o la historia regional. O sea, la historia de cada lugar, de cada pueblo, de cada país. Por ejemplo, entre la historia de México, o puede ser la historia de Turquía, o puede ser la historia de los pueblos lacandones, por ejemplo. Siguiente rama del área sociológica, el área de la arqueología. Debo decir que la historia es la ciencia que habla de los hechos pasados en base a los registros escritos que hay. En cambio, la arqueología habla de los sucesos anteriores, o sea, digamos, de la antigüedad o históricos, pero que se basan en los restos materiales como piedras, huesos, pirámides, etcétera, no tanto en la escritura. Siguiente rama ocupacional, el área de la etnología o la etnohistoria, que habla de las diferentes sociedades generalmente precapitalistas, que también le llamamos sociedades tribales, sociedades indígenas, y entre ellos está la etnohistoria, también la historia de esas sociedades no capitalistas, no modernas. Siguiente rama del área sociológica, pues la politología, o sea, la ciencia política. Porque una cosa es ser político y otra cosa es ser científico de la ciencia política. El político pues es el que actúa dirigiendo a la gente, y el científico, el politólogo, el de la ciencia política, estudia cómo es las formas de política que hay en el mundo y de gobierno. Siguiente rama ocupacional del área sociológica, pues los gobiernos, las formas de gobierno, o sea, gobierno, todos los gobiernos que ha habido, concretamente cuáles, dónde, cómo han sido y sus reglas de funcionamiento. Siguiente rama ocupacional del área sociológica, el área de la diplomacia, o sea, las relaciones exteriores. O sea, cómo es la relación entre los países, entre los pueblos. Esas son las relaciones. La diplomacia, porque hay que ser, ahora sí que diplomático en las relaciones exteriores. Y siguiente rama ocupacional en el área sociológica es la economía, la ciencia económica, donde hay grandes personajes, ¿verdad?
Entonces son las 12 ramas ocupacionales del área sociológica. Hay algunas otras ramas que parecería que son del área sociológica, pero son del área administrativa, que después he mencionado ya. Bueno, si te interesó saber sobre estas ocupaciones y quieres saber sobre más ramas ocupacionales, y también después voy a hablar de los máximos personajes en cada rama ocupacional, los más valiosos de la humanidad. Si te interesó, bueno, pues ya te indiqué que des un clic a suscribirse para que sigas recibiendo información valiosa. Muchas gracias.